¿Cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Cómo anda? ¿Bien? Un gusto de recibirlos. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Qué es el Centro de Piscicultura? Bueno, el Centro de Piscicultura de Plotier o Río Limay, también se lo conoce, es un centro que viene trabajando hace muchos años en lo que es repoblamiento de ambientes de la zona, particularmente de la zona confluencia en estos últimos 20, 30 años, y antiguamente toda la zona patagónica. Se hacía trabajos de repoblamiento con especies tanto autóctonas, como el caso del pejerrey patagónico, por ejemplo, o la perca o la trucha criolla, que se conoce, que es la perca común, digamos. Después, en los últimos 15 años, 20 años, se ha dedicado básicamente al cultivo de la trucha arcoíris. Digamos que de los salmónidos es la especie que mejor se adapta a la vida en cautiverio, ¿no? La más deseada a veces por los pescadores. La más deseada, y lógicamente digamos, es una de las especies de la fauna en general que tiene mucho que ver con las economías regionales, ¿no es cierto?, en toda la zona patagónica, y sin duda que representa un valor económico importante para toda la región de las provincias patagónicas. ¿La trucha arcoíris se ha sembrado acá en esta zona? Se ha sembrado, sí, se sigue sembrando. No es autóctona. No, no es autóctona. Los primeros registros son de principios del siglo XX, allá por 1904 aproximadamente, donde el perito Pascasio Moreno trae algunos cargamentos de varios tipos de peces de agua dulce, entre ellos él trae la trucha arcoíris, y bueno, fue una de las que se adaptó muy bien a toda esta zona, tanto la Patagonia Norte como la Patagonia Sur, digamos, porque hay otros salmónidos, como el caso del salmón encerrado, o la trucha fontinalis, que es muy bonita también, se han adaptado más en zonas más frías. Matías, 70 años ya tiene esto. 70 años de piscicultura. Se inaugura en el año 41 como nación. Viene la gente de Bariloche, se hace cargo del predio donde estaba funcionando, desde 1908 funcionaba la estación de bombeo, que fue la primera estación que irrigó la zona de Neuquén, o sea que fue antes, la primera gran estación de bombeo antes de lo que fue el dique Ballester. Neuquén fue irrigado por esta zona. Se abandona en el año 35 aproximadamente, y en el 41 la gente de Bariloche pide a Nación el predio como para utilizarlo e inaugurar una piscicultura. Así que bueno, están trabajando desde el 41 con lo que es repoblamiento de ambientes acuáticos. ¿Y en qué año pasa a órbita del gobierno de la provincia el Neuquén? Bueno, Nación empieza con convenios con la provincia a partir del año 84, hasta el año 91, donde definitivamente la provincia de Neuquén se hace cargo tanto del establecimiento, acá de los edificios, como del personal que había de Nación, e incorpora personal nuevo. ¿Es mejor que esté en la órbita de la provincia? ¿Que lo maneje Nación? Digo, por ahí uno cree a 1200 kilómetros de acá. Sí, se trabajó muy bien, digamos, ellos trabajaron desde el año 41, tuvieron casi 30 y pico, 40 años trabajando muy bien, se manejaban mucho con tren, con avión, lo que era la siembra de la perca. Ellos, desde la piscicultura de Plotier, se sembró mucho el norte de la Argentina. Se enviaban ovas fertilizadas en cajones de madera, con hielo, y se enviaban a todo lo que es Salta, Santiago del Estero, Jujuy, Corrientes. Toda la zona del norte de la Argentina fue sembrada desde la piscicultura de Plotier. Así que ellos no tenían problema de lo que es el tránsito entre Buenos Aires y Neuquén. Lo que pasó es que empezó a abandonarse. O sea, las diferentes políticas nacionales, llegó un momento donde no se les interesó más y se abandonó. Gustavo, estamos en julio, la época de desove. Para aquella persona que escuche la palabra desove, ¿qué significa? Bueno, el desove es la época de reproducción de las truchas, que es una sola vez al año,
y siempre en temporada de... ¿Solamente de las truchas? ¿O Sí, de otros peces también? En general los salmónidos son los que desovan en esta época invernal. El salmón encerrado que hablábamos hoy, la trucha marrón, la fontinalis y el arco iris. Digamos, son todas de época invernal, unas antes, otras después, pero en general en los ambientes naturales es así como ocurre, que durante el resto del año se produce la maduración de los óvulos, en el caso de las hembras, y los machos en general tienen esperma prácticamente todo el año. Llegado este momento entre los meses de junio y julio, es cuando nosotros hacemos la reproducción artificial de las hembras que tenemos en el criadero. Entonces es una actividad que convoca a muchos establecimientos educativos de la región. Estos últimos 2 jueves, que son los días que nosotros hacemos el desove, a partir de las 9:30 de la mañana, así que invitamos a la gente que quiera acompañarnos, tanto a particulares como a grupos escolares o otras instituciones. Los días jueves a las 9:30 de la mañana hacemos el desove de nuestras truchas. Otra de las variedades que tenemos en nuestra región es el pejerrey. ¿También está dentro del desove en esta época del año o un poquitito más adelante? No, más adelante. ¿En agosto? Sí, entre septiembre, te diría, septiembre, octubre, a veces hasta noviembre, en ambientes naturales, en ambientes artificiales, como el caso de Mariminóculos barreales. Nosotros hemos obtenido desove de individuos silvestres en el mes de noviembre. Así que puede variar un poco con las temperaturas que, digamos, interfieren, digamos, en la maduración, por supuesto, de cualquier tipo de pez. Entonces, la perca estaríamos hablando entre fines de septiembre y octubre. Y el pejerrey ya casi tirando a noviembre. Matías, sí. ¿En qué consiste el trabajo guiado para los chicos de las escuelas que vienen? ¿Cómo es el trabajo que ustedes realizan acá cuando llega el alumnado? Nosotros tenemos un circuito que en realidad es autoguiado. Tenemos 8 paradas. Se termina en la sala de incubación, pasamos por piletas de reproductores, antes pasamos por una laguna, hablamos un poco de lo que es un ambiente acuático natural, hablamos un poco de la importancia del agua dulce en el mundo, o sea, hacemos un poco de trabajos de concientización con los chicos. Ingresamos ya a la parte de piscicultura, donde están los piletones de reproductores, juveniles, llegamos a los alevinos, posalevinos, llegamos a la sala de incubación. Eso es autoguiado. A los establecimientos que vienen, a los colegios, nosotros les hacemos la guiada, porque creemos que es más interesante. O sea, contarle a los chicos y que ellos te pregunten o tengan alguna duda y responderles mucho más didáctico, va más rápido. Entonces, hacemos un circuito que son 40 minutos aproximadamente con los colegios, con una previa llamado por teléfono y nosotros le tomamos una reserva. Entonces, nos organizamos de esa forma. ¿Qué son las siembras educativas, digo, con los chicos? La siembra educativa es la finalización de lo que es el trabajo que se hace durante el año con el desove. Invitamos, ¿van directamente a los ríos o a los lagos? Actualmente lo estamos haciendo en la herradura, o sea que los chicos que vienen al desove, que son invitados y vienen al desove, van a ser los encargados de hacer la liberación de esa trucha, de ese alevino que ellos ven nacer. Entonces, con ese trabajo de siembra, nosotros aprovechamos y hacemos un trabajo de concientización ecológica. ¿El chico toma conciencia? Sí, ¿Los chicos toman conciencia? Generalmente los chicos son muy rápidos y les interesa muchísimo y tienen ese sentido de pertenencia con el río a través del animal. Entonces, como ellos vieron nacer a ese animal en el desove, ellos van a ser los encargados de liberarlo, son más rápidos y aprenden mucho. El tema de la carpa es todo un tema. La carpa, sí. La carpa, digamos, estimo yo de que es más de lo que se habla que lo que se conoce. ¿Más mito que otra cosa? Más mito que otra cosa. Sí, porque nosotros hemos tenido oportunidad este último mes de mayo pasado hacer una serie de relevamientos en la zona de confluencia, en aguas abajo de la represa de Arroyito. Eso lo hicimos en conjunto, por supuesto, con la gente de Autoridad de Cuenca. Ellos tienen un grupo de técnicos también que
El año pasado elaboraron un plan definido como Plan Carpa, o sea, invitaron a las provincias, tanto de Río Negro como de Neuquén, a que participemos de esos trabajos. Entonces se hacen monitoreos, que serían, hablando en criollo, tirar redes y observar qué tipo de capturas se obtienen, la composición por especie. ¿Cuántas? Bueno, todos esos datos nos están dando un parámetro de lo que está sucediendo en los ambientes. El mismo trabajo se hizo aguas abajo del dique Ballester, sobre el río Neuquén, y la última semana de mayo estuvimos trabajando en el Río Negro, a la altura de Allen, aproximadamente, en esos sectores de estos ríos del Limay, Neuquén y Río Negro. Está presente la carpa, ya es de conocimiento público, pero yo lo que te decía un poco fuera de cámara era que no hay que tenerle miedo a la presencia de la carpa en la zona patagónica. ¿Pueden convivir tranquilamente la carpa, la trucha arcoíris, la marrón como la conocemos, la perca, el pejerrey? ¿Todos pueden convivir dentro del ecosistema acuático en esta parte del país? Sí, sin duda, porque en otras zonas del país donde se ha desarrollado... No peligran las especies. Por supuesto que va a haber una competencia. Sabemos que la carpa es comedora de fondo, tiene un hábito alimenticio de buscador de fondo. Entonces, lo que se habla mucho es que va a remover los desoves, por ejemplo, de truchas y demás. Pero estamos hablando de desoves de truchas, y los desoves importantes de los salmónidos en general y en particular de las truchas arcoíris se producen aguas más hacia arriba, más hacia la zona cordillerana, donde las truchas remontan los arroyos y desovan en aguas de poca profundidad, donde arman su cama de desove, donde finalmente la hembra deposita los óvulos en el fondo y viene el macho y fecunda esos óvulos. Entonces, en toda esta zona, que son temperaturas mucho más altas, la zona, digamos, de la región confluencia, pueden vivir sin ningún problema todas las especies presentes, porque de hecho en todos los muestreos han aparecido todas las especies que son propias de la zona, tanto las autóctonas como las introducidas, ¿no? ¿Está diciendo que a la carpa le cuesta más vivir en aguas más frías, de más bajas temperaturas? Claro. Yo diría que Esa es una barrera que tendría el... Claro, una barrera térmica, en principio, sería más arriba de las represas, en el caso de que hablemos del Limay. A medida que va bajando la temperatura del agua, se le hace más difícil a la carpa desarrollarse como a ella le gusta, digamos, por decirlo así. La sensación es que tiene dos barreras. Una es la térmica, y por otro lado la carpa tiene la barrera también de las represas. Pasar más allá de las represas también es bastante complicado, ¿no? La idea es que no haya gente que agarre y la tire del otro lado. Exacto, que vaya de una represa a otra, de un sector del río a otro, llevando crías o llevando este tipo de animales, que en realidad en esta zona la pesca deportiva tiene un valor interesante, pero más aún en la zona cordillerana. Entonces, ni qué hablar de que estuviera presente, por ejemplo, la carpa en un lugar como el Limay Medio, que es uno de los paraísos de los pescadores. Entonces, la barrera térmica por un lado, y después la competencia también con especies que son estrictamente carnívoras, como el caso de la trucha arcoíris. Entonces, en una pirámide de alimentación, siempre los carnívoros superiores son los que mandan, digamos, dentro del ambiente. Matías, ¿cómo viven con los pescadores ustedes? ¿Cómo vivimos con los pescadores? Digo, una forma de la pregunta tiene una forma de decir, bueno, a ver, la idea es que tomen conciencia de lo que significa todo el trabajo que hacen ustedes para poderle poner ese pez alevino en el río para que ustedes se puedan divertir después. Exactamente. La función principal es la pesca, ¿no? Nosotros estamos sembrando para que el río tenga peces, en este caso, para el pescador. Lo que siempre recomendamos es al pescador furtivo, al pescador que no tiene conciencia. ¿Te duele cuando sacan una trucha de buen tamaño, digo, y no la devuelven?
Sí. ¿Te duele? A mí personalmente sí. Sí, o encontrar desoves tirados en el campo, encontrar ovarios totalmente maduros con 5.000 Gente que limpió un pescado y lo dejó ahí. Exactamente. Sí, eso me molesta mucho. Personalmente, ¿no? Y creo que a cualquiera que trabaje con el medio ambiente, cualquier cosa de cualquier especie, ¿no? De cualquier animal, encontrar un tipo que está haciendo daño, creo que le molesta a cualquiera. ¿Le gusta la pesca? Me gustaba. No, mentira. No, sí, pesco de vez en cuando. ¿Y la devuelve? Sí, por supuesto. ¿A usted le gusta la pesca, Gustavo? Sí, me gusta. Soy cucharero de alma. Está bien. Y en los últimos años he incursionado un poco en la pesca con mosca. ¿Y qué recomendación nos daría a quien nos gusta la pesca cada vez que nos acercamos a un río, a un lago de nuestra región? ¿Cuál es la recomendación que nos da? Bueno, la recomendación es básicamente lo que nos dice la reglamentación de pesca. Hay ambientes donde se puede extraer determinada cantidad de animales y hay otros ambientes que están vedados directamente porque o son ambientes que se los está estudiando y se está buscando definir cuáles son las especies pescables, y hay muchos ambientes en la provincia porque tenemos una hidrografía, impresionante. Entonces hay muchos ambientes en los cuales no se conoce demasiado. Entonces en ese tipo de ambientes donde no hay mayor conocimiento, siempre el reglamento de pesca lo que trata de hacer es de proteger a la fauna, no al pescador. Se entiende por eso en que en muchos lugares siempre vamos a tender, como gobiernos de las provincias patagónicas, a proteger los ambientes y a proteger todo lo que hay en esos ambientes. Entonces, que no se enojen muchos pescadores cuando no se permite hacer la extracción de salmónidos, por ejemplo, en este caso, que es, digamos, el niño mimado de la pesca deportiva, porque hay ambientes que se continúan estudiando, o sea, hay trabajos que están realizando otros organismos de la provincia que tienen mucho valor y que por ahí no son muy difundidos, ¿no? Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Gracias a vos. Muchísimas gracias por haber compartido otro programa de Patagonia Norte. Los invitamos para el próximo miércoles. Gracias a la gente de Cutralcó, a la gente de Zapala, que habitualmente también está siempre pendiente de lo que estamos haciendo a través de Patagonia Norte con las imágenes que van llegando a la comarca petrolera y al centro de la provincia del Neuquén. El próximo miércoles, a partir de las 22 horas, por Somos el Valle, en Canal 8 y Cablevisión Digital, en Canal 17, estaremos con algo similar que llamamos Patagonia Norte. Gracias. Buenas noches.